Va. Buenas tardes, Miss. El día de hoy, el grupo Libre en Blanco, que está constituido por Estrada Malpartida Valeria, Cipán Escobedo Brisa, Vizcarra Barrenchea Camila y la que le habla Monier Lomparte Abril. El tema que vamos a hablar en este caso es el aborto. Vamos a empezar con el tema de la introducción. Ya. El aborto es un tema candente en la sociedad actual, como demuestra el hecho de que, según la OMS, en el mundo se ha realizado una contabilidad en el año 2018, un aproximado de 56 millones de abortos en este año. Y y este, des- y este tema se para discutiendo por el tema de la legalización del mismo país como Irlanda o Argentina. En mi opinión, es correcto que el aborto sea legal tal que como ocurre en nuestro país y ello es por varias razones, ¿no? Lo primero que hay que dejar en claro es que hasta la 14ª semana el embrión no es un ser humano. El cigoto o el embrión, desde el primer momento de que una célula viva con el genoma humano completo, pero científicamente no es un ser humano en sí, ¿no? Lo es cuando el sistema nervioso o la corteza cerebral están desarrollados o es capaz de estar consciente y percibir estímulos sensoriales. Antes de eso, es un organismo multicelular que está vivo, pero no es aún un ser humano, ¿no? Podemos añadir a esto un argumento, otros relacionados con las gravísimas consecuencias psicológicas que puede acarrear para la mujer. Y el propio embrión lleva al término del embarazo de producir, puede ser por violaciones o por el tema de que el feto tenga una malformación o que la vida del embrión y de la madre estén en peligro. En todos estos casos, el aborto debe ser derecho con más razón. Hay muchas personas que se oponen al aborto planteando que se trata de un asesinato, pero no puede ser tal, pues como demostramos antes, el embrión no es un ser humano aún. Por lo tanto, que el aborto debe ser legal, pues bajo ningún concepto supone matar a un ser humano, pues el embrión aún no está desarrollado completamente. Y la mujer debe tener en pleno dominio de su propio cuerpo. Ahora le paso con mi compañera para que pueda hablar sobre el tema Buenas tardes, pragmático. profesora. Hoy voy a empezar a explicarle el argumento pragmático. El argumento pragmático es similar al argumento causal, que tiene que tener una causa para poder tener un efecto. Hagamos el ejemplo de que una adolescente de 14 años fue violada por un amigo de su hermano. La adolescente, al no tener la madurez adecuada para criar un bebé, tampoco el sustento económico para poder darle una vida normal, unos estudios, alimentos, una casa, esta decide abortarlo. La joven adolescente, al tener que abortar un bebé, sufre de una gran depresión. Ella tiene problemas en su vida normal, abriendo paso a pensamientos suicidas, sentimiento de culpa, baja autoestima e incluso llegar a tener pensamientos de aislarse de la vida normal, o sea, aislamiento social y ataques de pánico. El rechazo a la sociedad, la timidez eh, hacia las personas, especialmente los hombres, bajo, eh, bajo su rendimiento académico, sus escuelas de ataques violentos y el trauma que haya dejado puede afectar mucho a su vida. Después del aborto, esta chica está salvando la vida de un niño, por ejemplo. Hay muchos niños en las calles que ahora están sufriendo de la crisis económica, siendo abandonados por sus padres por ser bebés no deseados. Y al no poder abortarlos, deciden tenerlos y dejarlos por ahí. El aborto ha ayudado a muchas mujeres a no tener un embarazo no deseado. Así el bebé que venía en camino no sufría las consecuencias de los recursos económicos. Ahora en la actualidad hay un sinfín de niños en las calles. Eh, por eso el aborto ha evitado ese tipo de cosas. Ahora le doy pase a mi compañera Valeria Estrada.
hablar sobre el tema de generalización. Quien les habla es Valeria Estrada. Yo voy a hablarles sobre un caso sobre la violación sexual contra las mujeres que representa el 93% del universo de casos, y en esta cifra el 49% de las víctimas se concentran en adolescentes de 10 a 17 años. En este caso les voy a hablar sobre una niña violada que se llama Alexandra Díaz, de edad 10 años, fue violada por su padrastro. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo en una disputa entre los integrantes de una familia. Revelaron que el padrastro había violado a la menor del hogar en el 2018 cuando tenía solo 13 años. Las pruebas indican que la violación sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales, a graves a corto y largo plazo, no solo en las niñas y en los niños, sino también para los familiares. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, discriminación. Puede ocurrir en los hogares, en las escuelas, en las instituciones, etc. Cualquier forma de violencia sexual contra los niños es un problema social que tiene consecuencias con su vida y con su entorno. Y en todos, cada uno de los contextos en los que el niño o la niña se desarrolla. Ahora le voy a hablar sobre el otro caso, sobre uno de los países en validar fue el gobierno de España, que legalizó el aborto. El aborto es legal en España desde el año 2010. Habilita la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo para mujeres mayores de 18 años y que tengan hasta 14 semanas de gestación. También impone a informar a las mujeres embarazadas a que quieran abortar por motivos de malformaciones o enfermedades de feto. Las leyes del aborto en España, en estos casos de violación, es necesaria la denuncia para abortar las 12 primeras semanas. Otro punto, en un caso grave, riesgo para la vida de salud de la embarazada, ¿no? O en el caso de riesgo o graves a anomalías en el feto o de anomalías fetales incompatibles con la vida. Para terminar, la ley de España establece que la decisión es de la mujer a partir de los 16 y se obliga a informar de ella a unos representantes legales de la menor. A continuación, le paso con el cierre. Gracias, profesora. Mi nombre es Camila Vizcarra y en esta oportunidad le hablaré sobre el tema libre. Inducción a recurrir métodos de abortos inseguros y riesgosos para su vida y salud. En los países cuya legislación permite que el aborto, con un modelo de indicaciones amplias, las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en lugares donde el aborto legal está más restringido, tal como lo afirma la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina, según las cifras de la CEPAL, se estima que se realizan un promedio de 486 y 522.000 abortos clandestinos al año, lo que equivale a más de un aborto por cada 2 nacimientos. Y cada año el sistema de salud registra más de 50.000 internacionales en hospitales públicos de todo el país, causa abortos inseguros. Desde hace dos décadas, el aborto ocupa tercer puesto en los egresados hospitalarios por causas relacionadas con el embarazo, parto y porperio a nivel nacional. Otro de los puntos sería que en el Perú hay más de 10.000 niños y adolescentes albergados en centros de atención residencial del INAVIR, así que aguardan ser adoptados por familiares que les brinden la calidez de un hogar. La mayoría son menores de 9 años y gozan de una buena salud, pero por diversos motivos, entre ellos de violencia o desamparo, fueron declarados judicialmente en abandono, pues su hogar resultaba un espacio inadecuado para su buen crecimiento y desarrollo. Ellos formaban parte del grueso al que se le denomina adopción regular. El segundo punto sería el cierre. En conclusión, el aborto debería ser legal, ya que el embrión no es un ser humano
y no es considerado un asesinato. La mujer es libre de tomar la decisión sobre lo que vea mejor conveniente, sin traerlo al mundo y saber que le va a dar una buena calidad de vida o no. Las violaciones cometidas a los menores causan todo tipo de problemas y trastornos, sea físicamente como mentalmente. Ese trauma se queda de por vida. No solo ello, sino el rechazo de la sociedad y la fobia de la misma víctima hacia los hombres. Sin embargo, si el aborto sería aprobado, estaríamos salvando la vida de este embrión al saber qué tipo de calidad de vida le va a brindar la madre. Ese no sería el único caso que se aplicaría, sino que también estaríamos salvando la vida de la madre si en caso corre peligro de ello. Reflexión, creemos que si el aborto se legalizara, estaríamos salvando vidas y ayudando a cada país a disminuir la sobrepoblación y la pobreza que hay. Dado a ello, el aborto sería legal, gratuito y seguro, y evitar que haya más muertes y menos niños en condiciones críticas en las calles. Hola, mi nombre es Catalina Rivas. Hoy en la actualidad tengo solo 18 años de edad. En el año 2015, ya que tenía 13 años de edad, mi padrastro, exparejado de mi mamá, abusó de mí y violó mi intimidad. Para ese entonces, mis padres se habían separado, ya que mi papá había viajado por motivos de trabajo. Entonces mi mamá decidió hacer su vida con una persona que al poco tiempo decidió convivir con nosotros en nuestra misma casa. Mi mamá siempre era una persona trabajadora, pero nunca se fijaba en mí o no me prestaba tanta atención. Como veía que las de mis compañeras, su mamá siempre le prestaban atención y yo no tenía esa atención ni ese cariño. Llegó un momento donde mi mamá no venía de su trabajo, se la hacía muy tarde. Mi padrastro llega antes de ella y ese día mi padrastro como que comienza a hablarme, a hacerme llamar la atención, pero yo era una de las personas bien aisladas, que no conversaba con nadie, que muy callada e inocente. Esa noche mi padrastro me hizo tocamientos, pero me dijo que no contara nada a mi mamá, ya que me iba a matar, me tenía amenazada en hacerle algo a mi mamá o a mi familia. Por lo cual yo tuve demasiado miedo y decidí no contar a nadie. Después mi mamá, a los meses, viaja por motivos de trabajo y me deja encargada a mí y a mi tía para que esté a cargo de mí. Pero mi tía también era una de las personas que tenían muchos hijos. Entonces una vez me deja en mi casa y me dijo que ahorita iba a regresar. Mi padrastro llega y ese día violó y abusó de mí, porque no había nadie en casa. Al hacer eso, él me amenazó, me dijo que no diga nada, que era algo normal, cosa que yo sentía mucho miedo, me sentía mal, estaba completamente confundida porque era una niña y no sabía por qué él hacía eso conmigo. Me dijo que no contara a nadie. Y entonces, como yo era de las personas que no tenía muchas amistades en el colegio o con las personas de mi alrededor, decidí callar por poco tiempo. Pasa el tiempo y él seguía abusando de mí las veces que quería, hasta el día que yo salí embarazada de él. Llega el momento donde yo salgo embarazada y ya no sentía como el cuerpo de una niña, sino de una mujer, y decido contarle a mi amiga. Y mi amiga me brinda su ayuda. Entonces, con su mamá, me comienzan a apoyar. Después de esa noche, nada fue igual. No era la misma niña con la misma inocencia. Yo no tenía los mismos pensamientos. Todas las noches lloraba. Me sentía vacía. Sentía que habían arrancado algo de mí. Habían hecho lo que sea conmigo. Y me dolía ver mucho a mi familia llorar por mí, sentirse mal por mí. Y yo lo único que hacía en las noches era llorar, levantarme en las madrugadas con
con esos recuerdos, con esos episodios y no sabía cómo sentirme. Hasta en un momento de mi vida pensé en suicidarme. Entonces, cuando me hicieron los chequeos médicos, salió positivo que estaba embarazada. Para mí fue otro golpe más en la vida. Era tan pequeña para afrontar todo ello y necesitaba ayuda. Con ayuda de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, pude ir al psicólogo y afrontar ello, pasar ello. Y me ayudó mucho en realidad, me ayudó mucho. Supe controlar esos ataques que tenía, supe perdonar ello y seguir con mi vida. Pero cuando vuelvo a hacerme los chequeos, el bebé corría peligro y yo también. Y tenía que pensar si era salvar la vida de ese embrión o salvar mi vida. Y elegí salvar la mía, porque fue causa de una violación. Yo lo quería. Acepto de que lo acepté con ayuda del psicólogo, de mi familia, pero no fue lo que yo deseo, no fue planeado. Por ello puse mi vida primero, antes de la del... Bien, profesora, como ya escuchamos bien la historia de Catalina Rivas, una niña que fue brutalmente violada por su padre a la edad de 13 años en el año 2015, llegamos a la conclusión de que esta niña, a pesar de haber recibido ayuda psicológica de los profesionales para que pueda retomar a su vida normal, a la de un infante feliz y alegre, que se dedique solamente a sus estudios y a divertirse, eh, llegó a desear tener al bebé. Y cosa que la complicó mucho porque ella es una niña, no está totalmente desarrollada para tener un bebé, no como una mujer de 18, 20, 25 años. Así que se le dio entre elegir en tener al bebé o no, entre su salud o el bebé. Y al final se tomó la decisión de salvarla a ella. La niña tuvo un aborto espontáneo por salud y queremos tener conciencia de esto un poco. Si la niña no hubiese hablado, si la niña no hubiese necesitado ayuda o no hubiese solicitado ayuda, esta niña, ¿cómo hubiese pasado su vida? ¿Hubiese fallecido por no haber aguantado el peso de la maternidad? ¿O hubiese decidido abortar de una manera ilegal? Tenemos que tener conciencia sobre el aborto. No siempre los abortos ilegales resultan bien, incluso a veces puede llegar a morir la persona. No siempre el aborto también es para personas que no han tenido el debido cuidado al tener relaciones, sino por personas como Catalina, que queremos ayudar. Por eso damos un llamado de ayuda para poder decirles y pedirles que legalicen el aborto para personas como Catalina.